Hola amigos de Contexto. En esta ocasión vamos a volvernos a referir al tema de Haití, que como sabemos después del 6 de julio ha tenido un recrudecimiento de la ola de violencia a partir de los aumentos de la gasolina entre un 37 y un 50% que tuvieron que ser revertidos por el gobierno, pero indudablemente esta era una causa más y no la única causa de pues lo que está pasando en Haití, y con la dimisión del primer ministro pues se han acrecentado todas estas oleadas de violencia. Hemos visto en días pasados cómo hubo un enfrentamiento fuerte entre militares dominicanos y civiles y militares haitianos cuando se entraban al país algunas patanas cargadas de cemento que no tenían los permisos aduanales correspondientes. Muchos se han quejado también los propios haitianos de que hay que regularizar este comercio y de hecho hemos tenido pues parado el comercio durante meses y días en muchas ocasiones, demandando por parte de Haití estas medidas. Sin embargo, se ha juzgado mucho de una y otra manera este acto y a partir de esto, vamos a decir que es algo que viene desde hace mucho, se está hablando de alzar el muro en la frontera y muchos dicen que ya este está iniciándose. ¿Tú viste parte del muro, Julio? Bueno, sí, yo vi, pero es una información de una zona muy conflictiva en Carrizal, entre la pirámide 80 y la 82, en donde se entremezclan, yo conozco bastante bien esa zona, y cuando yo estuve en la comisión mixta dominico-haitiana, una de las cuestiones que hablábamos era poner algún tipo de límite. De valla física o de obra física que delimitara claramente, porque el trazado de la frontera es un poco sinuoso y entonces tú estás en un lado y tú crees que estás en el otro. Sí. Y es necesario delimitar una zona muy poblada. Está el lado dominicano, Elías Piña, del otro lado, aunque está un poco más lejos, está Belader, pero hay mucha actividad, cada vez más parecido quizás en la evolución, distinta, pero como está en Dajabón. Las relaciones dominico-haitianas son, perdón, son una realidad compleja desde el momento mismo en que la República Dominicana ha internalizado que su independencia fue de Haití, aunque fue de varios, no solo de Haití. Pero ciertamente en 1844 la independencia la proclamaron de Haití. En esta ocasión... Y muchas otras invasiones. Hemos invitado a un especialista en el tema, un conocedor en el tema, una persona que opina casi permanentemente sobre las relaciones entre los dos países, Delis Erasme, periodista, creador de opinión, muy conocido, y gran conocedor de la realidad dominico-haitiana. Hoy en día, Delis, hay un gobierno en Haití presidido por el señor Jovenel Moïse como presidente de la República. Jovenel en cierta medida fue un delfín en las elecciones que se realizaron presidenciales de Michel Martelly, era de su mismo cuadrilla, de su equipo. La administración de Martelly ha sido muy cuestionada, el tema de Petrocaribe, los casos de enriquecimiento, etc. Pero en el caso de Jovenel Moïse es como un presidente como light, como un presidente que no se siente. En cierto sentido, quizás eso es lo que necesita Haití, en cierto sentido. Y tuvo la desgracia de coincidir en que Petrocaribe se le terminó y tenía que hacer algo porque los precios de los combustibles en Haití eran muy distintos a los de aquí. Los de aquí eran mucho más caros, sí. Entonces yo no dudo que hubiera realmente
También fue muy violenta la subida, a pesar de que fue recomendada también por el FMI, que no vio la situación que se vivía en ese fue momento. prácticamente una imposición para dar el apoyo financiero. Se supone que era para beneficiar a las clases más desposeídas, pero yo no sé hasta qué punto hay. Eso siempre se dice. Claro. ¿Cuál es la situación actual de Moïse y del equipo de gobierno Moïse, habiendo perdido el primer ministro? Parece que buscó un candidato de consenso con el primer ministro propuesto, Sean. ¿Cuál es la situación actual después de los Mira que lo que disturbios? ocurre con relación a lo del Petrocaribe, fue una dispersión del dinero que se había ahorrado. Contrario a lo que pasó en República Dominicana, el dinero del Petrocaribe no se sabe dónde está. Y estamos hablando de 3.400 millones de dólares. En Haití. Entonces, por el subsidio del Petrocaribe, el consumo de combustible en Haití pasó de 12, 11, 13 mil barriles de petróleo por día a entre 20 y 22 mil. Entonces eso lo absorbía Venezuela. Casi el doble. Claro. ¿Qué es lo peor de eso? Que el consumo de combustible popular en Haití, le hace transporte público y cosas por el estilo, es apenas un 15, un 20% del consumo nacional. Sí. ¿Y el resto a qué se va? O a la gran industria que no tiene energía eléctrica y tiene que operar con plantas subsidiadas. Verdad. Todas las pocas industrias que hay, zona franca y las que no son zona franca. Entonces, ¿qué ocurre? Se conjugan una serie de cosas, de intereses empresariales, incluso del propio sector ligado al gobierno, que entra en conflicto por los negocios que ofrece el Estado y se auxilian de la población. Una población que es instintiva por las características históricas de Haití y por su origen tribal de África. Siguen siendo instintivos, el comportamiento es el mismo. Entonces, ese conflicto entre haitianos de la clase alta traslada el conflicto a la población y se produce la poblada que se pierde el control. Pero cuando tú ves que los negocios que atacan son específicos. En el origen hay un conflicto interempresarial. Interempresarial manifestado en el uso de la calle, que ellos perdieron la población, el control, porque después que la gente arranca, tú no lo controlas. Si tú no pagas la protección, te asaltan. Y tú te encuentras que, por ejemplo, en la zona donde está la Embajada Dominicana, ahí está el Hotel El Rancho, está el Hotel Montana. Rix, está el Caribe, y estaba el Oasis, y solo atacaron el Oasis. ¿Por qué no atacaron los otros 3 hoteles? Pero y el entonces, Montana, que está como a 5 minutos. Porque pagan la protección. Pagan la protección. Solo atacaron Solo Oasis, atacaron el que está Oasis, en la que torre está pegado de la ¿A embajada. quiénes Sí. le pagan la protección? O a los mismos que le paga el otro para atacarte. Si tú pagas más, O sea no que te son atacan. tipos de guerrillas. Son que tenemos tribales. en Haití. Los chimeres en Haití son famosos. La ONU liquidó casi 4.000 durante el proceso de ocupación, pero la ausencia de la ONU en el proceso de limpieza ¿Cómo se similar llama? al que se ¿Cómo vive. se llama? Chimer. Esa es Sí, que eso es grupo. como la banda, la banda aquí de los 12 años. De todos Pero son bandas delincuenciales. Son bandas delincuentes, no obedecen políticamente a nadie. Y esos fueron usados en este caso. Fueron utilizados y por eso tú ves que te asaltan un dealer de vehículos de una marca De y Nissan. el otro que está a 300 metros no lo toca. No lo tocan. Pero al mismo tiempo tú has hablado. Te atacan la Coca-Cola, que es una empresa La quemaron multinacional, entera. pero no te atacan la Cola Nacional de Haití, que es otra fábrica que produce un Y refresco también un similar. supermercado muy grande. No, el supermercado hay uno que tiene como 7 Lo saquearon. sucursales y la saquearon las 7. Deli, pero tú has mencionado que también fueron los mismos empresarios que provocaron esto, que hay islas también de Islas empresarios. de poder. ¿Cómo está funcionando dentro eso del mismo? gobierno y fuera del gobierno. Por los negocios. Es que la llegada, son las grandes la industrias llegada de del Haití? presidente Martelly provocó un cambio de negocios. De las clases tradicionales haitianas volvieron al duvalierismo. Entonces, quien está gobernando en Haití es Petionville. Por que eso, es un volvió coso Baby duvalierismo. Doc también. Sí, entonces son una serie de cosas que volvieron hacia atrás. ¿Qué es lo que ocurre? Que como resultado de la baja votación que se produjeron en las últimas elecciones en Haití, el gobierno también es débil. ¿Cuánto fue la Son participación? 5 millones de votantes y tenemos un presidente de 500.000 votos. Wow. Un 10%. El más bajo en la historia. Muy bajo. Claro. Los otros presidentes habían llegado a 800.000, 1.300.000, 1.500.000 votos. Un gobierno que vino muy débil. Porque Se dice- hubo demasiado Eso es la candidato. segunda vuelta.
Ajá, en la segunda vuelta electoral. ¿Y en la primera? Es muy baja la votación. ¿En la primera fue mayor o Él quedó menor? en primer 400,000 y pico de lugar. votos. Él quedó en primer lugar. Sí, en la primera y en la segunda vuelta. Porque el candidato de Preval había perdido la legitimidad de las elecciones anteriores. Había perdido el sustento popular, sí. Y la de Aristide, no. No, el presidente Aristide creyó que estaba muerto y se reactivó en la campaña y lo que llegó fue un 5% de la votación. Sí, sí. Pero él creía que tenía menos. Es decir, una gran diferencia entonces en la política haitiana y la dominicana es que esos liderazgos fuertes que hay en la política dominicana y a través de partidos políticos fuertes no existen en Haití. No, incluso Ni liderazgo, ni siquiera. yo creo que ahora, este proceso que vive Haití va a traer como consecuencia un cambio total en la clase política haitiana. Se cansaron los burgueses de los políticos y se cansó la población. ¿Pero y quién va a De surgir? políticos ilegítimos. Tendrá que surgir algún tipo de político que más que políticos sean gerentes. Porque es que se enriquece la clase política y a los pobres nunca les llega nada. Incluso las ayudas que llegan a Haití son interceptadas, vamos a decir, No, en el hay camino. hay un ¿Quiénes? asunto, ¿Los no, hay políticos, un los problema, empresarios? ¿verdad? ¿Cómo es? Que Haití lo que necesita es dinero en efectivo. Que hay mucha Nadie se lo ayuda da. que llega a donantes. Sí, la Porque, única efectivo que era los chinos, los Petrocaribe. malayos, los franceses, los japoneses, los ingleses quieren regalar algo y lo que hay es que regalan productos. Claro, porque se los No, pero roban. peor aún. Ajo, harina, arroz. Peor aún, Entonces yo- hay un sistema de legitimación de la subasta similar a la que hace aquí la aduana con la YAC, Sí. que entonces, pero restringido, que no participa todo el mundo, que hasta aquí participa a través de la bolsa agropecuaria o de otro tipo de puestos de bolsa. En Haití, el presidente dice y decide quién participa o no de la subasta. Y entonces el producto se lo venden a los ligados políticamente. Y hay una renta alta ahí. Claro, entonces varía de presidente. Entonces al final la población se está dando cuenta. Es tanto así, Deli, que yo que tuve esa vinculación por 3 años con Haití, con las cuestiones dominico-haitianas, el Banco Interamericano de Desarrollo, que tenía una cartera de $200 millones en aquel momento por año, no le prestaba al gobierno, eran donaciones que las manejaban ellos. Sí. Ellos contratan, ellos deciden, ellos supervisan, y si el gobierno al final quizás recibe el beneficio. Pura Pero y simplemente. no le entregan Por absolutamente ejemplo, de las nada. pocas construcciones que se terminaron en Haití, de la donación, Y creo que la Unión Europea de los también es auxilios igual. del terremoto, terminó Colombia, Sí, terminó su cosa porque Uribe mandó su equipo de ingenieros y su Y dinero nosotros. y Si no, producto no hubiera. colombiano, se terminó la Universidad Dominicana porque la hicimos nosotros. Sí. Pero los productos o las obras que iban como resultado de la Comisión de Reconstrucción de Clinton, ¿Cómo está estructurada la sociedad la Cruz Roja se haitiana? llevó $500 millones y esos 7 casas. No. Claro. Wow. Hay un expediente. 500 millones. Bueno, y le llevaron el 500 el millones. cólera. El cólera se lo llevaron Sí. las Naciones 500 Unidas. millones de dólares hizo 7 casas. Wow. Ni nadie cae preso porque eso es humanitario. A eso voy, Delis. ¿Cómo está estructurada esa sociedad? Por ejemplo, en la República Dominicana, a pesar de que hay corrupción, hay una clase política, hay partidos, hay empresarios, hay una clase media trabajadora. ¿Cómo está estructurado en Haití? ¿Dónde es que se pierden estos recursos? No, allá ¿Qué los es lo que presos eran pasa? políticos. Si el presidente te quería preso, tú caes preso sin juicio. ¿Y los empresarios? Ahora lo de Petrocaribe y la reconstrucción, que es un hecho internacional, está trayendo como consecuencia que la población y algunos sectores de la burguesía y del propio políticos están exigiendo un juicio de Petrocaribe que parece inevitable. Sí, parece inevitable porque es que las obras no aparecen, Julio. Dios mío. Y ahí, ¿quiénes fueron los más implicados? ¿Cuáles fueron los primeros ministros más con mayor implicación? Laurent Lamotte y... Hay 2 primer ministros que están en la acusación, ¿verdad? Lamotte. Que Laurent Lamotte, que fue el que manejó la liberalización casi total, y están una Jean-Max parte de Bellerif. Jean-Max Bellerif. Sí. ¿Cuál es la ventaja que tiene Jean-Max Bellerif sobre la cuestión? Que fue que los fondos que Jean-Max Bellerif dejó contratados, cuando Martelly llegó al gobierno, se encontró que cuáles son mis obras. Entonces decidió cambiar obras con órdenes de trabajo, y de ahí viene la dificultad que tienen algunas constructoras dominicanas incluso, que yo te contraté para que tú me fabricaras 5,000 casas aquí
pero es un proyecto de Preval y ya Preval se fue. Entonces Martelly decidió, no, pero yo no quiero las 5.000 casas ahí. ¿Cuántas tú has hecho? 700. Ahora las otras 4.300 tú me lo vas en este sitio. Entonces estos constructores aceptaron órdenes de trabajo sin cambio de contrato. Wow. Resultado, Costo elevado. cuando vaya el proceso judicial, Beleric va a salir bien porque él dice, yo contraté 5.000 casas aquí, nada más 700. A quien tú tienes que preguntarle dónde están las otras 4.300. ¿Para quién lo Es cambió? al que los cambió de sitio y no hizo la cosa donde yo dije. Preval está muerto, no hay manera de enjuiciarlo. Así es. Pero hay otro problema, que es el dinero de la reconstrucción, que yo no sé si en algún momento eso se va a utilizar políticamente por los gringos, por la Comunidad Económica Europea, por las implicaciones que tiene el Partido Demócrata. Pero si Hay solamente... 7.500 millones de Vamos a hablar de dólares. eso en la próxima 7.500 millones de dólares desaparecidos hay de la construcción haitiana. Sí, Bueno, volvemos entonces, amigos, con el próximo segmento. así es. Bien, amigos, continuamos esta importante conversación con el amigo Delis Erasme sobre la situación de Haití, los antecedentes y bueno, y qué podemos esperar para el futuro. Lo hablaremos en otros segmentos del programa. Pero en el segmento anterior, Delis nos explicaba que uno de los problemas mayores que están pendientes en Haití es saber qué se hizo con el dinero de la reconstrucción. 7.500 millones De dólares. Mucho dinero. Sí, de dólares, Eso claro. fue lo que llegó. Sí. Pero ¿llegó dónde? Llegó al Llegó grupo a Clinton a la comisión de reconstrucción. de Clinton. Sí, que él era que la dirigía. Él Porque la presidía. la comunidad internacional fue que decidió su comisión de reconstrucción, no fue el gobierno haitiano. Sí, fue así. O sea que no llegó a las manos de los haitianos. No, No, es que eso nada. no lo manejaba el gobierno haitiano. Había un Se hizo una copresidente. comisión de reconstrucción, ¿verdad? Que operaba el dinero. Los haitianos solamente definían dónde se iba a invertir. Sí. Entonces el dinero ni se reconstruyó ni aparece. Dios mío. Y son 7.500 millones de dólares. Por ejemplo, Y se habla de el corrupción en Palacio Haití. Nacional de Puerto Príncipe está en ruinas. No, Bueno, la comisión de reconstrucción no hizo nada. Nada. Un hospital por ahí por Velar. Pero ¿y entonces cuál ¿Qué fue tuviste que la Clinton fue a inaugurar? excusa? Ajá, ¿Cómo y ya. pasó esto? Sí, no hay más nada. De la comisión de ni reconstrucción. carretera, ni, De la comisión de ni reconstrucción. escuela. Y ni no ninguna. había una supervisión Ni de esa hospital, comisión. no eran ellos mismos que se supo que Pero el ¿quién dinero tiene- no es mío, es pero quién tuyo. tiene que dar- Yo no puedo supervisar tu dinero si eres tú que lo pones. Claro, ¿quién tiene que explicar eso? Es el señor Bill Clinton. Clinton, ¿Y de la dónde salió ese comisión dinero? ¿De dónde la salió? donante. Pero de la comisión Clinton. Clinton lo No, consigue. todos los países. Había una cuenta de la ONU por una Sí, comisión así de es, yo me reconstrucción. acuerdo. Entonces, si Dinamarca quería regalar 10 millones de dólares, Lo hacía a través de la a Fundación través de una Clinton. comisión, no era la fundación, eso era ONU. Eso es Naciones Es que Unidas. esa es la Era Naciones enviado Unidas que hizo su especial comisión. de las Claro, Naciones para la Unidas para reconstrucción de Haití. Haití. Entonces, Era una cuenta de era- las Naciones Unidas que operaba la comisión de reconstrucción. Entonces, ahí Y la comisión solamente estaba formada por personas de la Fundación por Clinton. extranjeros. Solamente. No, Pero extranjeros lo de dirigía todos los Clinton. países. Soy una comisión, eran como 12 personas. O sea que ahí hay contubernio. Ejecutivos más entonces. como 37 técnicos para y la habían algo- el primer factibilidad ministro económica. haitiano era como el secretario de la comisión. Sí, Jean-Max Beleric, que era el Dios primer mío. ministro, era el secretario, el que anotaba. Más nada, pero los cheques, los desembolsos. ¿Y cómo puede la hacerse? compra ¿Cómo y la puede venta, hacerse? todo eso era Clinton que lo hacía. Pero ¿cómo Pero puede ¿dónde pasar están esos esto? cuartos? ¿Cómo? Bueno, pregúntale a los dominicanos. A los dominicanos. Hay un expediente en Estados Unidos sobre eso. ¿Pero por qué a los dominicanos? Porque el dinero se presume que pasó por los bancos dominicanos y fue a la Inglaterra. O sea que en vez de entrar A a los bancos Inglaterra. haitianos, se vino a los bancos dominicanos. Nunca entraron a los bancos haitianos. Nunca entraron. Entraban a la comisión. Y la comisión lo Y la depositaba en comisión los lo bancos tenía en bancos dominicanos. La dominicanos. comisión los operaba de En manera, bancos dominicanos. de manera invisible a través de bancos dominicanos y haitianos. Eso es lo que dicen los americanos. ¿Por qué no hay expediente sobre eso? ¿Por qué? Porque el expediente tiene que comenzarlo los haitianos.
Porque el dinero era para, porque era el dinero era Los para americanos a ellos. veces toman la iniciativa. No, pero tiene que tener un origen local. Pero la comisión porque no hay no delito era internacional ahí. Porque no hay lavado. El dinero no se sabe dónde No, está. pero lavado tú no hay, No lavado puede no hay. acusar de lavado. No, pues no lo Pero es que lavaron, sabe dónde lo está. sacaron ¿Dónde está el entero. dinero? Entonces, ¿qué es lo que ¿O a se dónde presume? fue? ¿Qué es lo que dicen los gringos, verdad? Pero para ellos poder precisar y utilizarla, hay 16 haitianos y un par de dominicanos en los papeles. Algunos han sido interrogados voluntariamente, los gringos, los haitianos que han ido. Mira que ¿Qué han dicho? aquí hay una situación que el primer ministro Valéry fue interrogado. ¿Qué dijo? Él fue y En dijo lo que él Estados sabía Unidos. en Estados ¿Y Unidos. qué era lo que él sabía? Por una comisión de los federales y del servicio secreto de los Estados Unidos. O para que explicara dónde está el dinero. Y él dijo, yo no sé, porque yo nunca he firmado, búsqueme la firma de dinero, yo nunca he firmado dinero. ¿Qué es lo que ocurre? Que la comisión de reconstrucción, al final, para cubrirse, no solamente se quedó el Partido Demócrata, sino que acuérdate que Bush hijo también fue a la reconstrucción, y Bush padre. Oye, ¿tú no te acuerdas que una vez se encontraron tres presidentes americanos allá? Sí, es verdad. Obama, Clinton y Bush hijo. ¿Y qué buscaban? ¿Qué tanto amor por Haití? Entonces hay unas versiones. El resultado es cero. Sí, es Prácticamente. cero. Entonces hay unas versiones que hablan de que probablemente se hayan utilizado bancos dominicanos para el trasiego del dinero, que no era ilegal si se hiciera por un banco y tú traes tu dinero de un banco a Esto es otro. de la Comisión de Reconstrucción de Haití de Exacto, Naciones eso no Unidas. es problema. Sí, sí. Y entonces, ¿por qué, No hay ninguna ¿por ilegitimidad. qué se ha dicho que están que fueron a parar a bancos británicos? Ingleses. Hay unos rastros. Porque acuérdate que Clinton operaba por ahí unos dinero de Ahora, África. qué extraño, tú que dices eso ahora, qué extraño que el presidente Trump nunca haya... Porque él Se saca haya todo. referido a eso. Es que hay republicanos adentro. No importa, para a Trump no le importa que haya Sí, republicanos. pero A es que son veces. 7.500. Él A veces. tiene son dos una pesos. tirria. Acuérdate que él tiene un lío con el FBI, la CIA y el Sí, servicio secreto, sí. que son los que andan a traer los cuartos. Claro. Eso No en le algún conviene. momento un gobierno haitiano va a abrir algo y algo va a ocurrir. ¿Qué dice el gobierno haitiano de todo esto? Nada. También Nada. ellos no están implicados, No, porque excepto... acuérdate que ya es de otro gobierno. Fue el de Martelly. Sí, fue Preval y Martelly. Pero tuvieron que haber participado ellos. Bueno, cuando se haga lo del Petrocaribe, podrían comenzar a salir las otras cosas. Ahora, lo más extraño de esos Petrocaribe es que ese gobierno, eso es dinero dado por el gobierno de Venezuela, Sí. regalado al gobierno haitiano. Y quien está investigando el tema son los americanos. Porque el gobierno haitiano abrió un expediente judicial. Entonces viene la cooperación extranjera en materia judicial, que es lo que no hemos hecho aquí con nada. Exacto. Hay un expediente judicial abierto. Sí, claro. Incluso ¿Quién ahora lo hay una especie sometió? de marcha verde en las redes haitianas, que yo te lo voy a mandar, Sí. donde aparecen los acusados dominicanos y haitianos. Sí. Claro. Lo que pasa es que ahí están unos amigos de uno que uno va a hacer. Demasiados problemas tienen. Ay, Dios mío. Bueno, realmente esto es fuego. Wow. Dios Es mío. muy dicho. complicado, muy complicado. Porque aquí no se tiene conciencia de eso, ni la marcha verde. No, no. No, porque es que la Marcha Verde tiene un problema de que hay una doble militancia. ¿Cómo así? Anticorrupción y prohaitiana. Todos los cabecillas de la Marcha Verde son ¿Verdad, prohaitianos. Todos. Wow, verdad. Bueno, no todos. Todos. Dime uno que no sea No, prohaitiano. no, mira, están estos muchachos de pro país, pro Todos pueblo. esos. ¿Cuál? No, no. Todos esos son prohaitianos. ¿Cuál? No, espérense, señores, la memoria mía no, No, trabaja no, tan es rápido. verdad lo que él dice. No, Todos pero son hay prohaitianos. algunos, te lo voy a buscar. ¿Quién? ¿Juan Bolívar? No, hombre, Juan Bolívar no. Marino. Es que se me Todos son olvidan los prohaitianos. nombres. Ahorita, después de la pausa, te los busco ahí. Que fueron de los que iniciaron la Marcha Verde. Bueno, Pero nunca han presentado nada sobre la frontera, No, nunca han presentado nada. que es un grave problema. Nosotros nosotros de aquí salió un show, ¿verdad? Con una carroza haitiana que iban a meter en el desfile claro, dominicano en sí, Nueva York. sí. Y entonces a mí me preguntaron, ¿qué tú opinas de eso? Pero si yo tengo 2 millones de haitianos aquí, ¿qué significa una carroza en Nueva York? Nada. Pero Nada. teníamos por aquí la muchacha, la reina del... Se veía haitiana, sí, pero ella dice que es dominicana. Ella se crió aquí, tiene cultura dominicana. Sí. Pero nació en Haití. Sí, claro. Nació en Haití. La hija de Bertín.
No, pero no es la No, de pero no es ¿quién te dice? esa. Saroch. No, pero es esa. Saroch es Claro. haitiana, pero ella casi Sí, dominicana. no, Sí, no, porque no, ella no, tiene no, que no ver es con eso. Tiene que ver Saroch. con Con eso. la que desfiló en la carroza, con la banda. Es la que yo digo. Es que ya Que- nadie, después que tú sales por el aeropuerto, tú no eres dominicano ni haitiano Ah, ni nada, sí. ya tú los inmigrantes. Ya. Vamos a la pausa, señores. En el desfile del Bronx, yo vi musulmanes, nadie protestó. No, Es que los dominicanos tenemos que olvidarnos de la historia. Ajá, ahí se puede. eso. difícil. Se Tú puede. sabes, eso. vete para Haití, lee la historia para que tú veas que la Al misma revés, voltea. al revés. Entonces no vale la pena que historia del coño. al revés. Así mismo. Señores, volvemos. Inmediatamente. Momentos de tensiones se vivieron este sábado en la comunidad del Carrizal, en Elías Pilla, en los alrededores de la aduana, a pocos metros de la República de Haití, en la zona llamada Tierra de Nadie, productos de una balacera entre fuerzas del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRON, y militares y civiles haitianos. Por ahora la fecha todo está controlado, ya no tenemos problemas, solo que hay 3 camiones de los vecinos haitianos que están en Dominicana y unas 7 patanas de dominicanos que están en territorio haitiano. Estamos esperando las autoridades. Como que uno de los haitianos parece que tenía un problema y le daba un golpe a la guardia dominicano y por eso viene el problema. Y digo yo que debo venir. Según cuentan, el altercado surgió cuando los haitianos intentaron cruzar Patanas sin los permisos correspondientes, respondiendo estos con disparo con armas de alto calibres, a lo que la respuesta del CESFRON no se hizo esperar. El conflicto de que de allá para acá se disparó con UCI y otra arma y las autoridades dominicanas militares pues respondieron para defender la parte nuestra. Esperamos que todo se resuelva. Hasta ahora las cosas están tranquilas en estos momentos. Por esa razón estamos aquí para entrar en conversaciones con ellos para que se puedan parar los conflictos. Al lugar se presentaron las principales autoridades civiles y militares de esta provincia, quienes intentaron buscar una solución al conflicto que duró más de 6 horas. Bien, amigos, ahí veíamos un breve video de las confrontaciones que se vivieron recientemente en la zona de Elías Piña, particularmente en el sector del Carrizal, en Elías Piña, entre militares dominicanos del CESFRON y aparentemente eran civiles haitianos. No hay confirmación de que fueran policías o que fueran militares, hasta donde se ha manejado. Es una mafia, muchachos, Eso es mafia. de militares dominicanos y comerciantes haitianos. ¿Y cuál es el problema? Que querían pasar unos cabos. No, el problema está cuando hagan una investigación profunda, ¿verdad? Y seria sobre eso. Tú puedes estar seguro de que quisieron volar a alguien con un dinero. Y ahí se armó la... Dentro de los 23 productos que no pueden entrar por tierra, Haití está el cemento. Y se entra Entonces, ¿quién contrabandeado. permitió que ese cemento llegara hasta la frontera? Y lo sabe la aduana y lo sabe el CESFRON. Y lo sabe el comerciante dominicano que se lo vende y el comerciante haitiano que se lo compra. Claro. Volaron a alguien de aquel lado o de este lado en materia de negocio. ¿Y por qué no se investiga a fondo? Porque tampoco hay ninguna ¿Y quién va a investigación. investigar? Los mismos comerciantes, Claro. los mismos políticos. Sin ¿De embargo, aquel lado o de este lado? Y eso se reseñó en la prensa haitiana. Pero tú no ves, tú acusándonos dices ahí el fuertemente. gobernador y el senador. ¿Qué tiene el gobernador que ver con eso? Ni el senador tampoco. ¿Por qué las patanas dominicanas llegaron hasta el lado haitiano? ¿Quién las permitió cruzar? Claro, Si se sabe que ese producto está prohibido allá. claro. Eran patanas dominicanas No. con Que iban a cemento. cruzar el cemento, hacen un trasiego. Por Ah, pero yo Carrizal. creía que eran Por- patanas haitianas. No, que iban- son dominicanas. Por eso que tú ves que en el lado haitiano es que hacen un trasiego. Cuando tú vas a la frontera, tú te encuentras que hay 2 furgones pegados por el de cara, trasegando un producto para otro. Sí, Sí, es verdad. Sí, sí.
Es verdad. No, es que en algunos puntos yo recuerdo, tú no puedes pasar el camión. Es decir, tú tienes que de un camión dominicano trasegarlo a otro. Sí. Entonces, ¿qué pasarlo ocurre? Eso fue lo que pasó ahí. En el trasiego hubo una negociación que alguien faltó en darle el dinero a alguien. Porque no fue la autoridad haitiana, porque no se ve en ningún momento. Se supone que esos 21 productos no se pueden pasar precisamente Por tierra. por tierra No es que para que están paguen prohibidos, impuestos. es por tierra. Para que paguen impuestos. Por tierra. Si tú consigues una autorización, tú lo entras. Aquí hay fabricantes de productos que consiguen su autorización con comerciantes haitianos y lo dejan pasar. por la frontera. Sí. O constructores dominicanos que también logran. Digo, mira, yo lo que necesito son 10,000 fundas de cemento. Yo no puedo contratar un barco por 10,000 fundas. Claro. Porque estoy haciendo tal carretera. Claro. Y entonces le digo, bueno, así son 10,000 fundas y tú lo produces. Entonces se le da una autorización. Nos da el gobierno haitiano. Con el Sí. supuesto pago de impuestos. Sí, exacto. Y entra regularmente cuando se dan los permisos. ¿Qué es lo que ocurre? Que la zona comercial de Elías Piña ha mejorado bastante por la malo de la carretera dominicana por Jimaní. Sí, un desastre. O sea, hay una carretera nueva que va desde Puerto Príncipe a Elías Piña y eso hizo que se fuera mejorando el tránsito. En la medida que se mejora el tránsito, Hay más mejora comercio. el comercio y mientras más comercio, más mafia. Y dentro de ese comercio que hay, ¿cuánto podríamos decir que son de esos productos vedados a la entrada? Todos. Porque se siguen. Todos. O sea que eso sigue. Lo que como pasa es que siempre. como tú agachas una patana. Cuando tú llevas un camioncito de pollo, huevo, eso es intrascendente. Además, Pero simplemente cuando se tú vas a paga llevar, eran peaje. 6 patanas dominicanas y 4 camiones haitianos. Era demasiado. Entonces, Habían 4 haitianos. Sí, entonces a fin de cuentas, no hay un precio. Y el cemento tú no lo viste nunca. Pero hay 4 heridos. Pero ¿y dónde está el cemento? No se sabe. Y los patanistas que la ¿Por qué no lo cruzaron no se sabe confiscaron? quiénes son. Claro. Y los guardias que los dejan cruzados, los políticos, o los empresarios, tampoco se sabe quiénes son. O sea, eso fue un incidente que pudo provocar una tragedia entre los dos países, que generar un conflicto político. Casi se genera. Claro, porque el Bueno, presidente... el presidente haitiano hizo Lo manejó mal. pronunciamiento. Lo manejó un mal. pronunciamiento un poco ligero, Sí, creo sí. yo. No, es que un presidente frente a República Dominicana tiene que Pero, mantenerse alerta. nuestro presidente no dijo nada. ¿Y por ¿Y qué? para qué va a ¿Y decir por nada? qué tiene que mantenerse alerta un presidente haitiano frente a República Pues porque Dominicana? ustedes quieren colonizar Haití, muchacha. Ajá. Claro. Ajá. Usted, tú no. Ustedes los dominicanos. Tú no. No, Tú no eres porque de para esa mí ser dominicano y haitiano me da lo mismo. Ah, te da lo mismo. ¿Cuál es la ¿Y por diferencia? qué nosotros queremos colonizar Haití? Y otros lo que dicen es que ellos quieren invadirnos a No, nosotros. el haitiano viene aquí a trabajar. ¿Y nosotros? Obreros no calificados, agrícola y construcción. Nosotros le llevamos a Haití profesionales universitarios de primer nivel, que son todos ejecutivos. Pero eso es bueno, en todas ojalá las que empresas lo que ellos- públicas y privadas haitianas. Y Porque desde- no hay allá. ¿Y desde cuándo los obreros han transculturizado ni generado No lo acciones hacen, de poder de un lo país sobre hacen, otro? ¿A no dónde? lo Sí, hacen. aquí se habla mucho de la haitianización. ¿Qué haitianización de qué? Pero déjame determinarte el concepto de la haitianización. Pero Ustedes también van de hay haitiano. una dominicanización en Haití. No, lo que realmente hay es ¿Y dominicanización de cuántos Haití. dominicanos Porque hay? tú vas a todos los ministerios haitianos. ¿Cuántos haitianos ¿Cuán- hablan español? No, es que no se quedan aquí. Oye, los que vienen a estudiar no se quedan. Se van a Haití otra vez. Se regresan. Tú vas a cualquier ministerio haitiano Son- y encuentras ingenieros dominicanos, médicos Ok, dominicanos, estadística, contables ¿cuántos dominicanos. dominicanos hay profesionales en Haití? Pudiéramos tener En alguna posición no, ejecutiva, nada, estimación. es significante. No dominicanos, haitianos Es que han haitianos que se estudiado forman aquí. Ah, Aquí hay pero más de 15.000 claro, haitianos. pero eso no es una dominicanización. Ah, no. Ajá, ¿y dónde van a estudiar? Pregúntale a este que ¿Y no dio dónde francesado, van a lo que es. estudiar? ¿Qué pasa? Pregúntale a Andy si habla como dominicano. Pero Y ¿dónde como van a Chicago estudiar? ¿Y cuál Boy, es la opción? Y pregúntale a Manuel Núñez Pero que vino de que den Francia. gracias a Dios. Y pregúntale a Montalvo si está pensando en patria. Porque Pero estudió por en Europa. suerte, gracias a Dios, Pero que eso estos lo que- muchachos se han ido a culturizar Pero por todos esos esos sitios. extranjeros que tienen jodido esta economía dominicana en los Ajá. últimos 30 años. No. Óyeme una cosa, hay una Pregúntale a noticia. Pellegrín en francés. No, No. Y Hugo Tolentino. Pero gracias a Dios ¿Cómo ven así? esos ¿Cómo? haitianos ¿Cómo así? que se vienen a culturizar Oye, aquí. hay una información que yo te oí una vez hablando del tema, que dice que el Cefrón y agrimensores y topógrafos del Cefrón, Sí. encabezados por por el jefe de la tercera brigada, Wilson Castillo, y el jefe del Cefrón, Frugis Aguirre,
el coronel de León y otros comenzaron a hacer las mediciones para hacer un muro de Se está haciendo un levantamiento. entre la pirámide 80 y la 82. Eso se va a hacer en los 4 en la entrada del comercio. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes una puerta sin balizar. Entonces tú Eso es un caminas, desastre. tú caminas 3 metros de la puerta Tú no sabes si está allá o está aquí. y tú no sabes dónde está. Entonces, ¿cuál es el plan que han diseñado el Ministerio de la Fuerza Armada? Fabulino Sen, con autorización del gobierno. Yo no sé por qué el gobierno no lo ha anunciado formalmente. 2 kilómetros a la izquierda y a la derecha, o sea, 1 kilómetro de cada lado, de cada portal comercial se va a levantar un muro Eso es que suficiente. impida por lo menos en esa área de 1 kilómetro a ambos lados que se brinque, porque entonces cuando tú vayas a brincar a 1 kilómetro de distancia de la puerta, tú no vas a tener carretera, un camino vecinal para transportar la cosa. Eso va a establecer por lo menos un control. Y ese tipo de incidentes como el de Carrizal no se vuelve a producir. Por lo menos en cuestión de trasiego, como tú dices. Pero en Elías Piña no se No puede en hacer cuestión de que vengan los eso. haitianos. Perdón, en Jimaní. Porque en Jimaní es el lago lo que hay. Pero el lago tiene una parte de nosotros. El lago no es todo haitiano. Tú sabes que... Por la zona de Laja, ¿verdad? Que se entra por Tierra Nueva, hay uno de los Porque ha mojones. crecido, porque ha crecido. Hay uno, Que está enterrado hay uno de los mojones que está ahí dentro del lago haitiano. dentro de varios. Del lago, sí. Son 2. Sí, porque es que el lago creció. El lago Sumatra Sí, porque el lago es o horizontal. del fondo ha ido creciendo. Sí, Ahora tomando le tierra. dicen que el lago es salado, pero eso se llamaba lago Sumatra. No, desde que yo hice el mundo. Sumatra del fondo. Sí, el lago del fondo. Exacto. Y en cuanto al trasiego, o sea, la entrada de haitianos hacia acá, ¿qué resolvería ese muro? Nada. Nada, porque Porque los haitianos caminan, lo que no camina es una funda de cemento, ni un saco de arroz. Claro, claro. Pero un haitiano camina 2 kilómetros más para arriba y ya. ¿Y qué tú opinas sobre si nosotros necesitamos toda esa mano de obra que viene y entra y el consumo en hospitales, escuelas, de lo que es esa población consumo? haitiana? ¿Qué Oh, consumo? y cuando vienen a utilizar los servicios de seguridad social de hospitales y demás, Pero esa gente produce eso, ¿lo produce aquí? claro. No, porque las Los mujeres... haitianos son el 7% del Producto Nacional Dominicano, en la agrícola. No, pero eso es una cosa. No, es la riqueza que ellos no, los producen. ¿cómo que servicios no? médicos que vienen mujeres a buscar y se vuelven. ¿Y cuál Él es el dice- problema? él dice, Y yo no eso, opino- yo no estoy de ¿cuánto acuerdo, es pero- el 7% de los 10 mil millones? De Pero los no pagan 85 impuestos ni mil nada de millones de Están como eso. esclavos Y nosotros, aquí. ¿Eh? exacto, No están como ellos no esclavos. están como Ellos no le esclavos. pagan. No. Le pagan y no pagan Pero impuestos. producen riqueza. Bueno, Producen yo no riqueza. estoy de acuerdo. ¿Eh? Sí. Necesitan beneficiarse de la riqueza que producen. Sí, pero que lo que Pero nosotros no usan nos esos dejan. servicios no son esos. ¿Cómo que no? No. Pues ¿qué No, importa? no Esos son los que papás, van a- ¿tú crees que esas mujeres vienen solas aquí? Son los familiares, como mismo lo hacen ustedes para Nueva York y para Yo no, Francia yo no y voy a para Nueva Suiza. York. Yo Es que tampoco llevan a las voy a- mujeres yo preñadas tampoco para ir voy a allá. eso. Pues vamos a la pausa. Tú. Volvemos. Yo no tengo problema en eso. Yo no creo en nada de eso que pasó. Puede atribuir la responsabilidad a los jefes militares actuales. Es las Fuerzas Armadas en su conjunto los responsables. En 20 o 30 años, 10 años, qué sé yo. Y eso no se va a parar nunca. Si esto sigue como va a terminar uno pensando como Vinicito. Porque como al muro no lo van a poder macutear. Va a haber que poner muro. O un tipo de valla de otra naturaleza que se está usando en el mundo entero. A mí no me gusta. Yo creo que la presencia haitiana es importante en la economía dominicana. Pero el desorden que tienen las Fuerzas Armadas y la penetración de haitianos, hay que ponerle límite. No busquen más culpables. Son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Más nadie. Más nadie. Fuerzas Armadas y Policía Nacional son los responsables de la presencia haitiana en este país. Eso desbordó hasta la capacidad de los políticos. Estos coroneles, estos generales, haciendo lo que les da su gana, macuteando para dejar. Coño, párese en cualquier carretera desde la que viene de la frontera.
Autobuses van y autobuses vienen llenos de haitianos. Lo dejan pasar los guardias, ¿eh? Ahora van con unos drones allá en el país, coño. ¿Qué pasa? No joda. Van a truquear a otro en el país, no a mí, y a los que conocemos eso. Los policías acostados durmiendo, los guardias cobrando para dejar entre haitianos. Eso es, punto. Inmigración incapaz de recoger la cantidad de ilegales que hay en la calle. Entonces migración da una vuelta con 100 autobuses, que cogen 60 gente cada uno, son 6.000, y los guardias dejan entrar 10.000 todos los días. Resultado, imposibilidad de la Dirección General de Migración y el Bueno, Delis, ese eras tú mismo hablando del tema de los militares y de el desorden que hay en la frontera dominicana. Ahora bien, tú hablabas ahí de muro, tú hablabas del desorden de los militares, del macuteo, etc. ¿Qué podría ser una política realista? Un muro, ¿Qué más? sacar a los militares, poner a quién, es decir, ¿cómo se puede enfrentar el tema? Ya no hay tiempo. Ya, se perdió la guerra. Y entonces, la unificación de la isla. No. Yo soy partidario de una confederación insular, Ay, Dios mío. con reglas claras, no unificación. Una confederación, Con movilidad de personas con leyes comunes y movilidad de personas. en materia de seguridad, turismo, Pero es que los educación, haitianos salud. no respetan sus leyes, ni mucho menos unas leyes. Van a tener que conjuntas. respetarlas porque Eso es imposible. el plan de regularización los obliga, aunque sea a largo plazo, ellos van a entender, ¿verdad? Que no se puede, que la era de Vivi Orejano se acabó. O sea que nosotros nos embromamos todo. Dentro de 2 generaciones quizás los haitianos ¿Qué generación? atiendan. ¿En qué año estamos? En esta. ¿En qué año estamos? Por eso. Estamos en el 18. Por eso te digo que en 2 generaciones es que ellos ¿Cuántos pudieran años tiene? comenzar. Las mujeres no dicen la edad. 25. El país colapsa en el 2027, cuando venga la crisis pero eso es lo económica. que te... Pero tú lo sabes de economista. Tú sabes que la República Dominicana, en el 2027... ¿Pero por qué? Por una serie de acumulación De deuda. y de acumulación de improductividad, de endeudamiento y del saqueo público. Nosotros en el 27 colapsamos económicamente. Vamos a tener 25 millones de personas y no vamos a tener comida. Solamente vamos a tener playa. Yo no sé qué es lo que están pensando el gobierno dominicano. Eso es verdad. En el 27 este país desaparece. Y entonces vamos a tener un desorden económico y una crisis migratoria Pero en el y 27 se alimentaria. calculan 25 millones de personas En la isla. En la isla, claro, en la isla. Y si tenemos dos o tres ahora, ¿qué es lo que va a Pero pasar? 25 hay ahora. En la Sí, medida, casi, 25 hay como millones. 21, en la medida en que se profundice la miseria en Haití, ¿qué es lo que va a pasar? Más para acá. Más para acá. Ya todo el que se regularizó tiene derecho a traer su familia. Y el que Delis, está aquí que no se ha regularizado va a buscar un y mecanismo lo de que gas y hablan, hacerlo y lo que con hablan un de contrato de trabajo, como potencias fuera. extranjeras tratando de tener eso que tú hablas, una isla con mucho más comunicación y con población que vaya y venga. ¿Qué de realidad hay en ¿Una eso? qué? Una especie de fusión de la isla. Que no es una confederación insular, que eso lo planteó Américo Lugo y lo planteó Balaguer en la Isla Rebel. Lo que pasa es que Balaguer entró en una serie de contradicciones después que lo planteó y quiso echarse para atrás. Yo estoy con la tesis de Américo Lugo, ¿Y qué fue lo que dijo Américo Lugo? que había que hacer una confederación Ay, padre. con dos Se gobiernos, va a ir dos mucha estados, gente dos de aquí. países. No, pero una confederación no es una fusión. No, No, es no es una fusión. fusión. Es que tenemos. Pero, no es posible. pero es una doble, pero se puede Pero transitar aspectos libremente. comunes. Pero, Mónica, nosotros tenemos un cefrón Que coge cuarto. y la gente, ¿para qué ha servido el cefrón? Para cuidar solo las puertas, porque el cefrón tiene ese problema. Sí, nada más Que el cefrón es para las puertas comerciales. Y lo que pasa de ahí para El allá del resto, nada. no le corresponde. Lo otro le corresponde al ejército como tal. Ay. Entonces nosotros tenemos 62 puntos comerciales en la frontera. Pero tú como... 62 puntos comerciales. Tú casi como Nosotros un estamos sociólogo. hablando de Liapiña, Jimanida, Jabón y Pedernal y lo otro. Va. Y los otros 58. Ok, pero espérate, tú como un sociólogo casi que eres, ¿qué tú
pronosticas con una confederación donde haya un libre circulación de personas, ¿qué pasaría con nuestra población? Unas personas que son depredadoras, que no tienen la misma cultura. No, pero es que ellos están todos. aquí, ya hay 2 millones. Vamos a enseñarle a Julio los dice que no, Julio dice que son 700,000. Bueno, vamos a enseñarle a los 700,000 No, a pero vivir ¿cuánto como tú crees dominicanos. que son? No, hay 2.200.000 haitianos. Julio dice que son 700,000. Porque hay una fluctuación de como 100 o 150 que entra y sale cada mes. Es flotante. Claro. Pero hay un estudio que se hizo en el. Pero es que en eso la es Oficina obvio, de es que nada más hay que Inteligencia salir a la Dominicana, calle. que dio 2.200.000. Claro que sí. ¿Cuándo hizo eso? Eso fue comenzando el gobierno de Danilo. Ya tú sabes, debe haber 3 y pico ahora. Claro. 2.200.000. Entonces, lo que hizo la Oficina Nacional de Estadística un disparate. Eso está viciado. No, lo que pasa es que los haitianos se agachan. Es una Es que no puede, claro. no puede ser un Una censo. encuesta. No, es Una un- encuesta. es una investigación de inteligencia. Porque ¿qué es lo que ocurre? Tú vas a una casa y encuentras a la mamá con los 2 niños. Claro. ¿Cuántos viven aquí? Yo sola con mis 2 muchachos. Claro. ¿Y tu marido? No, él En vive Haití. allá en Haití. Pero cuando tú vas en la noche, a las 9 de la noche, Están hay toditos 14 ahí. en esa casa. Siete Claro, más. claro. Hay 14. Es como cuando Entonces, los dominicanos viven ilegales Eso no sale en el censo claro. ni sale en la estadística. Es como viven los supuesto. mexicanos. En Estados Unidos hay 15 millones y no hay manera de sacarlo. Pero hasta los venezolanos, dijo el embajador, que documentado. había más. Los venezolanos no se sabe cuántos son. Ya hay venezolanos hasta en Boque Cachón. Sí. ¿A dónde? En Boque Cachón. todas partes. Y en Jimaní, en todas Pedernales, partes. en todos los En todas países, partes. puntos del país. En todas partes. Y tienen un problema los venezolanos, similar a los haitianos, que no tienen pasaporte. Sí, claro. Porque se le vencen los pasaportes. Y hay no, manera el de gobierno no renovarlo. se lo da. Ah, bueno, pero ellos entran con pasaporte. Sí, es porque se le vencen, entonces no se pueden regularizar porque no tienen pasaporte. Igual que los haitianos. Yo creo que la oficina de migración va a tener que poner una oficina en cada consulado en Haití para que de allá para acá vengan con Exacto. su residencia Yo creo. y resolver ese problema. No, qué barbaridad. ¿Y qué tú vas a hacer? Bueno, Yo no de quiero ni pensar. En el sistema migratorio norteamericano, lo de la reunificación familiar, que lo quiere eliminar Trump. el presidente Trump, pero todavía está vigente. Tú ves los muchachitos que se van con su sobre amarillo Claro que y ahí sí. llevan la residencia desde aquí. Claro. Eso es lo normal, entonces eso hay que resolverlo aquí. Si no, vamos a tener una inmigración, una oficina de dirección de migración incapaz de hacer nada. No puede hacer nada. Pero la comunidad internacional que tú tanto, comunidad que internacional? tú mencionaste que se ocupó de hacer la comisión, de recoger para Haití la reconstrucción de Pero para Haití. llevarse los Y cuartos, entonces lo que pues. hicieron fue que se los robaron todo. Y llevaron el Y- cólera. Y llevaron el cólera, Sí. se los robaron todo, los cogieron de Pero tú te pantalla. acuerdas- Y entonces también quieren que nosotros resolvamos el problema ¿Tú te acuerdas nosotros. del general brasileño que se suicidó en el Hotel Montana? Sí. ¿Por qué fue que se suicidó? ¿Por qué? Porque era jefe de los secuestros en Haití. Fue por eso. ¿Cómo hacer? Claro. Sí, porque hubo un momento que había muchos. Que había secuestros todos los días. Busca la fecha del suicidio del brasileño. Y como 8 meses después que los secuestros desaparecieron. Wow. Entonces O sea, el gobierno, la ONU hizo una investigación, determinó que eso había ocurrido, él era el jefe de la misión. Sí, Se lo hizo el informe al gobierno brasileño. Pero Cuando que eso lo yo iban no a lo puedo recoger, creer. Cuando lo iban a llevar, entonces él prefirió suicidarse. Porque era una deshonra lo que le iba a vivir. Pero eso en es el una mundo. cosa terrible. Sí. Y eso está comprobado. Claro. Y ese era uno de los jefes de la MINUSTA. No, él. El jefe de la misión. La parte brasileña. militar, de componente Claro. militar de la administración. Y lo que hizo fue ir a encabezar una banda de secuestradores. Claro. Pero señor, ¿y en dónde es que vamos a parar? Pues donde mismo paramos aquí. Que nadie cree en nadie. Ay. Pero esto va a haber que cerrarlo, el mundo entonces. No, yo creo que en el caso Yo voy a cerrar la dominicano computadora mientras tanto. va a haber que haber un perdón nacional, es lo que yo planteo. ¿Y un perdón nacional a Aquí qué? en el país. ¿A qué? Aquí entre Pero- todos nosotros, uno con otro. A unos con otros. O sea, entre los dominicanos. Sí. Y Haití ¿Tú no tendrá que crees? hacer lo mismo. Y tú no crees lo que creen Tiene los que haber un dominicanos, perdón que nacional. lo que quieren es Todo el mundo perdonado, querer todo el correr mundo. sangre. Sí. Con un borrón en cuenta nueva para No, todos. no es un perdón, porque Bueno, el borrón en cuenta Pero eso lo nueva, dijo Juan Bosch. el borrón en cuenta nueva no, pues no funciona. Es un Ajá. perdón. ¿Y cuál es la diferencia? Los PLDistas perdonarse entre sí. Y perdonar a los Los reformistas. y a los- PRDistas entre sí. Los Y comenzar de reformistas nuevo. entre sí. Los PRMistas entre sí. La izquierda perdonarse que tienen 30 años matándose uno con otro, los izquierdistas. Más. Incluso con una teoría similar de carácter marxista. Sí. Y se fusilaban en la UAS.
Entonces aquí todo el mundo hizo algo que tiene que pedir perdón. Pero ese es un fenómeno dominicano o el ser humano es así. Nosotros tenemos una dificultad que somos islas. En Colombia es peor. Yo conozco. Pero Colombia es un continente. Sí, pero es peor. Nosotros somos peor una islita. la matazón entre Aquí todos ¿Y tú nos crees que eso conocemos. resolvería el problema? ¿El perdón nacional? Claro que sí. Claro. Y quien tiene que propiciarlo Y después no volver a las es pugnas. el Estado. ¿Y cómo el Estado puede tomarse Porque el esa? Estado es que influye en todo. Que el Estado de que Danilo Medina diga, vamos a No, no, promover No, un perdón consultar al nacional. empresariado, a los políticos, a la Es como el juventud, diálogo a los nacional. cadecos. Sí. Como se promulgó el diálogo nacional. que decían- El perdón El nacional. le perdón llamamos. nacional. Yo se lo debo Eso a es lo Danilo que él como dice. tarea. Lo que Lo yo que dice planteo. él. Es que no hay manera. ¿Tú la puedes de tú encabezar, sen- Delis? No, eso es el Estado. No hay manera de tú sentarte al lado de un dominicano que no haya hecho algo. Que tenga que pedir perdón un solo. Ay, Dios mío, qué caliente está esta silla. Señores, se nos acabó el tiempo. Uno no Delis. Delis, pero eso es Pero aceptar que los dominicanos son... este tiene que pedir perdón. También. ¿Y a quién? Pues no estaba en una comisión mixta bilateral que Balaguer le inventó para que no se resuelva nada. Ay, Dios mío, es Porque verdad. Lo que claro, pasa es que no había contraparte haitiana. porque Balaguer sabía, todo lo que no funciona, mándalo para la comisión. Y cada vez que los haitianos llegaban, decía, vamos a consultar el gobierno y ahí se No quedaba. lo tomaban en cuenta. No, Eso es un desastre. entonces tú tienes que pedir perdón, que quedaste No, 3 a mí años. hay que pedirme Tú perdón. debiste irte Por a la, haberme usado a 3 la años. semana, tú date cuenta que eso no funcionaba, debiste irte. Así es. Señores, se acabó el tiempo. Excelente. Señores, se nos conversación acabó. con Delis Erasme. Todo un Esperemos que sea otra personaje. vez. Todo un personaje, Delis. Pero Te asuman invitamos el perdón pronto. nacional como una propuesta. Yo no tengo nada El que por qué perdón pedir nacional. perdón. Vamos a hacer un programa. O está Vamos a hacer sentado un al lado de este programa. señor. Ah. Que toleró con la pendeja de la comisión Ella mixta. tiene mucho. Porque pedir perdón. Oye, Pero oye. mucho. Ay, Dios Más que mío. yo. ¿Y de qué será que yo voy a pedir perdón? Déjalo ahí. Déjalo de ese tamaño. Señores, hasta Se la acabó el próxima. tiempo. Vamos a hacer un programa sobre el perdón.